¿Qué cosa podemos esperar de este debate, las propuestas, su implementación, si es posible, no es posible? Vamos a conversarlo con José Ignacio Beteta, pero antes vamos a ver quién es quién en los equipos que van a debatir. Este domingo 23 de mayo, los especialistas que acompañan tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Castillo se verán cara a cara por primera vez en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La hija de Alberto Fujimori ya anunció quiénes serán los 6 encargados de exponer en representación de Fuerza Popular. Figuran Patricia Juárez, la encargada de ver la reforma del Estado. Luis Carranza presentará las iniciativas para la recuperación económica y la reducción de la pobreza. Por el lado de la salud y el manejo de la pandemia está José Recoba. Del bloque de infraestructura, desarrollo regional y descentralización se encargará Carlos Brus. Fernando Rospigliosi verá la seguridad ciudadana y el orden interno. Y por último, Hernando Guerra García hablará sobre la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. Esta es una parte del primer equipo ampliado, de muchos peruanos más que se van a sumar. Acá no hay tiempo para discutir, no hay tiempo para pelear. Por el Grupo Naranja se han sumado desde expertos hasta políticos con un pasado en diversas agrupaciones. Entre los rostros más conocidos están Carlos Brus, quien sin duda ha sorprendido con su decisión de respaldar a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Explicó que es por la democracia y la estabilidad del país, pues recordó que el pasado 11 de abril no votó por ella. Mi opción fue otra. En segunda vuelta tenemos que optar por uno de los dos. Estas 2 semanas vamos a ver las agujas moverse de una manera que sorprende. Así ha sido en todas las elecciones. Carlos Brus fue exministro de Vivienda. Asumió el cargo de congresista por Perú Posible y Peruanos por el Cambio. El año pasado, en la campaña de primera vuelta, apoyó a George Forsyth de Victoria Nacional. En el 2019, la Fiscalía lo involucró en una investigación por presuntos actos de corrupción en el caso Los Temerarios del Crimen. Otro personaje emblemático es Hernando Guerra García. Se convirtió en el electo congresista favorito por Fuerza Popular con más de 55.000 votos. El empresario se incorporó a la campaña en noviembre del año pasado, asumiendo el cargo de jefe del plan de gobierno de la agrupación Naranja. Hoy es uno de los principales voceros. Patricia Juárez también se convirtió en congresista electa por Fuerza Popular. Es parte del equipo técnico de Keiko Fujimori y segunda candidata a vicepresidenta de la República. Luis Carranza, el encargado del sector economía en el equipo técnico de Keiko Fujimori, asumió el cargo de ministro de Economía en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Son coordinadores de los equipos en cada uno de los sectores. Acá no estamos designando ministros porque no se trata de la repartija. Por el lado de Pedro Castillo, lleva en su equipo técnico a varios especialistas de diversos sectores y también políticos. Tal como lo había anunciado, Roger Nájar es el coordinador de su plan bicentenario libre de corrupción. Este personaje ya logró su paso por el Congreso. En el periodo 2006-2011 ocupó un escaño en representación de la bancada Unión por el Perú. Otra integrante es Dina Boluarte, hoy candidata a primera vicepresidenta por Perú Libre. En esta segunda vuelta de campaña ha sido duramente criticada por alarmar que la clase media dejaría de serlo en un eventual gobierno del profesor Cajamarquino. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Por el sector de la lucha anticorrupción, en representación de Perú Libre figura el exfiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui, quien investigó por casi una década a la cúpula de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Logró enviar a prisión a exministros y exjueces, así como al expresidente Alberto Fujimori, por delitos de corrupción y violación de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Otro personaje que brilla en Perú Libre es Juan Raúl Cadillo León. El presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana ha dado mucho que hablar en los últimos días por ser considerado como uno de los 50 mejores docentes del mundo. Bueno, ellos son los que en unos minutos van a debatir y presentar sus planes. Vale recordar además que Perú Libre en la primera vuelta no presentó plan de gobierno y hasta ahorita no ha presentado un plan de gobierno, entonces su esperanza técnica es que los técnicos inventen algo como para decir, porque en realidad presentar un plan de 100 días no es un plan de gobierno
Y por el lado de Keiko Fujimori presentó un plan con su equipo que ahora se ha visto reforzado con otras figuras que algunas, obviamente, también han participado de otros gobiernos y han participado de otros partidos que, desde mi punto de vista, por ejemplo, el caso más emblemático que se ha sumado en los últimos días a este equipo, no va a participar del debate, pero se ha sumado al equipo de plan de gobierno, es Máximo San Román, un gran conocido cusqueño, empresario, que además era ferviente antifujimorista y que hoy pone por encima al Perú. Pero, José Ignacio, ¿tú cómo los ves parados en la previa a este debate? ¿Cómo los ves parados estos dos equipos? Sí, voy a hacer un paso atrás como tú lo has hecho, porque Keiko Fujimori tenía equipo y tenía un plan que venía ya con la pandemia encima. Recuerda que Perú Libre, como bien lo has dicho, su plan era del 2020 en febrero y nunca lo actualizaron. O sea, hay un primer detalle, ¿no? Y hay que ser objetivo. Acá no hay ni siquiera que ser sesgado para opinar. Perú Libre tenía un plan de febrero del 2020 que nunca actualizó, que no tomó en cuenta las cifras, los números, los efectos de la pandemia y nunca tuvo ningún tipo de equipo. Ningún tipo de equipo técnico. Hace 6 días, 7 días, se repartió por redes esta especie de plan de 100 días, ¿no? Este PDF de 15 páginas de Perú Libre. Y hace 3, 4 días, aparecieron 4, 5, luego 7, 8, 9 señores, ¿no? Que se han sumado al equipo de Perú Libre. Con el tema de Keiko ha pasado algo distinto. Keiko siempre ha tenido más bien un plan y siempre ha tenido un equipo técnico. Lo interesante acá políticamente es cómo han utilizado los dos candidatos esto y cómo la izquierda lo ha manejado. Y acá hay algo interesante que la gente tiene que entender. Hay mucha gente de izquierda, es decir, que quiere votar por Castillo, que le gustaría que Castillo fuera presidente, que lo que ha dicho, fíjate cómo son tan creativos a veces los amigos de la izquierda, han dicho que Pedro Castillo sí tiene pues su plan de segunda vuelta, ¿no? Mientras que Keiko se quedó con el primero. O sea, le dan la vuelta a la torta como si este de Castillo fuera un plan, ¿no? Que bueno, ya Castillo ha hecho su plan de la segunda vuelta. Eso es mentira. O sea, esto que ha presentado Castillo, a todos los que nos escuchan, no es un plan. Son 15 páginas, las hemos revisado tú y yo en la Asociación de Contribuyentes con muchísimo detalle. Y no es un plan, son una serie de afirmaciones y promesas, entre las cuales, por ejemplo, se menciona que se van a vacunar 1 millón de personas al día, lo cual es imposible, ¿no? Es... De verdad nada, que es una locura. Ni en Júpiter ni con la gravedad de otro planeta podríamos vacunar 1 millón de personas al día cuando en este momento no tenemos vacunas para la segunda dosis. O sea, nos llegan las primeras dosis, se está acelerando la vacunación, eso es muy cierto, pero se están aguantando vacunas porque no llega la segunda dosis de mucha gente. Entonces estamos yendo un poco más despacio de lo que podríamos ir porque no tenemos la segunda dosis para la gente que ya recibió la primera. Entonces hay que decir eso para empezar. Y en cuanto al equipo, yo sí creo que ahí la señora Keiko Fujimori tiene una deuda, porque ella debió tener un equipo mucho más efectivamente nacional, que represente, como diría el señor Arguedas, ¿no es cierto?, a todas las sangres, ¿no? Ahí le faltó, eso es verdad. Pero valgan verdades cuando uno ve uno a uno los currículums, tan sencillo como eso, la experiencia laboral, la experiencia técnica de gente como Marco Vineri en agricultura, Gustavo Nakamura en educación, el doctor Recoba, es un pediatra muy conocido, muy familiar para la gente, Rospigliosi para el tema de seguridad, Carranza en temas de economía, digamos, ¿no? Y me parece, o sea, yo respeto a todos los profesionales, ¿no? Porque finalmente todos venimos de alguna casa de estudios, tenemos alguna experiencia pequeña o más amplia, pero creo pues que Carranza contra Juan Pari, en realidad yo no sé qué cosa pueda decir tanto Juan Pari sobre cómo reactivar un país que en estos momentos necesita un manejo económico impecable, porque estamos a punto del abismo. Claro. No venimos con las vacas gordas, no venimos en un momento de reactivación plena de la economía, sino necesitamos realmente un equipo económico serio, un equipo económico que además ya se tendría que haber previsto desde la primera vuelta, pero como tú dices, no hubo de un lado casi nada y del otro lado más bien han llegado figuras técnicas a reforzar lo que ya había. Exactamente, entonces tienes un equipo técnico de Keiko, que yo creo que tiene mucho más currículum, como diríamos, digamos, en el ambiente profesional, pero que le falta ese nivel, entre comillas, de representatividad, mientras que en el lado de Castillo tienes poca gente, creo yo,
que aparentemente tiene representatividad, pluralidad, ¿no? Pero que, claro, cuando tú ves su cartón, ¿no es cierto?, que es al final lo que importa, su experiencia en gestión pública, su experiencia profesional, no, digamos, encuentras una solidez muy fuerte, salvo en el señor, efectivamente, en el docente Juan Cadillo, que efectivamente ha tenido una serie de logros en el camino y que me parece una persona muy interesante, ¿no? Ahora, esos son los equipos técnicos como llegan a la cancha, en un rato se van a poner, digamos, a debatir, pero ya cuando hablas del tercer nivel es el tema de las propuestas. ¿No? Entonces acá tú tienes los planes de gobierno, los equipos técnicos, ahora, Las propuestas. ¿qué han estado proponiendo en las últimas semanas y de su plan de gobierno? Y cuando vas a Perú Libre ha mantenido 5 cosas que a mí me parecen gravísimas. Vamos a ver cómo es hoy día, pero gravísimas. La primera es la ley de reforma magisterial, que es la ley de la educación para los profesores, se la quieren tumbar. Y por lo tanto, quieren reponer a maestros jalados. Y a maestros también que no tenían, como antes existían, que no tenían un cartón. Exactamente. Entonces, quieren... esto es gravísimo. ¿No? Es un retroceso Es un terrible. retroceso y además es una puesta en riesgo, porque existen más o menos 300.000, 400.000 profesores en el Perú que ya en este momento tienen problemas de capacitación, problemas de supervisión, problemas de evaluación, que muchos no han sido evaluados en los últimos años porque el proceso de evaluación se ha cortado. Ha habido incremento salarial, pero no han habido evaluaciones, tanto como contrataciones. Y este señor quiere meter a toda esta gente que venía atrás. Eso es peligrosísimo. Lo segundo es el control de las importaciones. A veces la gente no entiende eso, ¿ya? Sí. Nosotros mismos, ¿sabes? Algo que uno dice, control de importaciones, esos temas técnicos. No, espérate. El precio del pollo va a subir si es que tú controlas la importación del maíz. El precio de tu taxi, de tu carro que tú te compras para hacer taxi, va a subir si es que tú controlas las importaciones y tú le pones trabas a los tratados de libre comercio. Y así puedes agarrar 10 productos de la canasta básica. El propio pan, ¿no? El pan, la gasolina, o sea, hay 1000 cosas que uno podría decir, oye, caramba, esto no es tema de importaciones, exportaciones, de las grandes empresas, no, esto es tema de tu casa. Entonces, eso es peligrosísimo. Lo tercero que siguen con la cantaleta es este tema de la revisión de contratos con las empresas. Que nadie sabe cómo se come eso, ¿no? Que obviamente es inestabilidad. Porque si yo te digo, ¿sabes qué, César? Mira, si yo gobierno, vamos a revisar ¿no? Vamos a revisar este estudio y voy a ver, pues, cómo está. Y tú me dices, oye, José Ignacio, pero tengo un contrato de alquiler, tengo los equipos son míos, ¿no? Esta mesa es mía. Necesito saber si voy a salir el próximo domingo. Yo tengo un calendario, yo tengo trabajadores que ganan un sueldo. Sí, no, tranquilo. Lo vamos a revisar. ¿Cómo entiendes eso? ¿No? Entonces, tercer elemento que da, digamos, bastante miedo, digamos, ¿no? En temas de salud no tienen ningún tipo de plan contra la pandemia. Hablan de vamos a juntarnos con todas las organizaciones sociales de base y vamos a vacunar, vacunación masiva, vamos a activar a todos. Pero es como, son frases que no dicen nada. Vamos a activar a todos. ¿Y cómo vamos a vacunar a la gente? ¿De dónde está la vacuna? ¿La cadena de frío? Nada. ¿Los tiempos? Nada. Entonces, economía, salud, educación y, por supuesto, la quinta cosa, ¿no? Es el tema de la Constitución, ¿no? Que siguen en este rollo, digamos, de vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Primero querían patear el tablero, luego dijeron, no vamos a patear el tablero, vamos a hacerlo por la vía legal, pero igual la vamos a cambiar, ¿eh? Pero justamente sobre eso, a mí me sorprende sobremanera, y creo que a nuestros televidentes hay que también comentarles esto, porque pasa desapercibido, como todos los días aparecen cosas de Perú Libre y se comportan de forma violenta, y se descubre un audio, y salen tantas cosas, porque realmente tienen muchos muertos debajo de la cama, pero no olvidemos, y esto me parece el subconsciente del propio Perú Libre, que cuando ellos sacan este plancito de 100 días del sombrero y dicen, bueno, tengo aquí algo para que no me digan que no tengo nada, tengo mi plancito de 100 días, el plancito de 100 días empieza con salud, con las locuras que tú has señalado, pero termina los 100 días con la Asamblea Constituyente. Exactamente. Entonces, para el señor Castillo, para Vladimir Cerrón, para Guillermo Bermejo, para esta gente, es el principal tema, el objetivo es la Asamblea Constituyente, y no importa el oxígeno, no importa el trabajo, no importa la reactivación económica, no importa la salud de la gente, de la educación. Básicamente los 100 días son
el preámbulo de la Asamblea Constituyente. ¿Y con qué se come la Asamblea Constituyente? ¿Va a generar algún tipo de impacto directo en la gente? Por supuesto. Mira, para empezar, todo el aparato del Poder Ejecutivo, ¿ya?, va a estar paralizado porque evidentemente el señor Cerrón y el señor Castillo van a empezar a, con la plata del Estado, recolectar firmas. Ya nos avisaron entonces que los trabajadores estatales, su trabajo no va a ser servir a la gente, sino recolectar firmas. Es evidente, porque ¿cómo recolectas 2 millones y tantas de firmas para poder tirarte un costado al Congreso e implantar el referéndum? Solamente movilizando un montón de gente. ¿Y qué lo van a hacer con sus bases de Perú Libre? No, pues lo van a hacer con la plata del Estado. Entonces ahí ya tienes una primera, digamos, un primer proceso que va a enturbiar el trabajo del Poder Ejecutivo, que debería estar centrado, como tú bien dices, en reactivación económica y salud. Pero lo segundo es que ya al Congreso lo desestabilizas. Porque todo lo que apruebe... Porque lo pones en agenda. ¿No? Pues es que te voy a reemplazar por una asamblea constituyente en 3, 4 meses y empezar a recolectar firmas. Eso va a hacer que el Congreso se desestabilice y que todo lo que quieren hacer lo hagan, como ha ocurrido en estos últimos meses, a las patadas, a trompicones, de manera más rápida, sin haber hecho los estudios adecuados. Entonces, esto va a generar definitivamente más parálisis en el Estado, que los funcionarios públicos no hagan su trabajo, que no sirvan a los ciudadanos, que el Congreso se vuelva loco, que hayan golpes y que hayan pullas de nuevo. Y esto pues no puede ocurrir en este momento. Entonces tú bien, lo has dicho muy bien, esas 15 páginas de ese plan, entre comillas, de Perú Libre, terminan diciendo Asamblea Constituyente. Eso significa que en los 100 días lo están pensando. Y otro comentario importante para que la gente entienda también. El Perú Libre, la primera vuelta era recontra radical. Querían votar a los extranjeros, querían hacer un montón de cosas raras. El Perú Libre, la segunda vuelta, se contradice. Claro. No es de que se modere, No. se contradice. Se contradice. Aquí en Lima dicen una cosa, pero en un meeting en alguna región del país dicen lo contrario, ¿no? Y Castillo dice A y Boluarte dice B. Y Bermejo dice A y Cerrón dice A y Castillo dice B y por acá. O sea, en la segunda vuelta no se han moderado. Lo que están haciendo es manejando discursos ambiguos para confundir, que ha sido siempre la estrategia del comunismo. Te miento, te miento, te miento, te miento. Hasta que tomo el poder. Te digo la verdad por acá, pero te miento, te miento, te miento, te miento. Un poquito de verdad, te miento, te miento. El debate técnico de hoy, ¿ya?, parte de esa realidad. O sea, no se le puede creer, voy a ser muy honesto, si yo fuera la población, el pueblo, yo no puedo creerle a un técnico que hoy día, por ejemplo, me va a decir que no va a controlar las importaciones. Porque me lo ha dicho 7 veces y nunca lo ha moderado. Y además por escrito, en el meeting, en entrevistas. Entonces, hoy día no vamos a controlar. Ah, caramba, ahora sí ya no. 2 semanas antes. Vamos a ver qué dicen de la SUNEDU, vamos a ver qué dicen de la educación. Y hoy día va a estar, además, en unos minutos, la señora Boluarte, que tiene una tarea específica. La camarada Boluarte tiene una tarea específica, la tarea de hacerse la tonta, de salir y como tú dices, engatusar a la gente, tirar la bomba de humo. No, Guillermo Bermejo no es militante de Perú Libre, es militante, señora. Usted lo conoce porque usted ha sido puesta a dedo por Vladimir Cerrón. Luego sale diciendo, haciendo un pagapu y diciendo de que no hay violencia en la campaña. Le han pegado a 3 periodistas y al señor Carlos Paredes saliendo del Poder Judicial en Huancayo. Entonces, se han repartido las tareas y ponen pues a personas para engañar, mientras que el candidato y el verdadero candidato, el candidato títere, Castillo, y el candidato Cerrón están haciendo de las suyas dentro y en el interior del Perú. Totalmente de acuerdo. Ese discurso ambiguo y otra vez hablándole a la gente, ¿no? Nadie te va a decir que te va a robar. Nadie te va a decir que te va a robar. El ladrón no llega y te dice, oye, te voy a robar. ¿Eh? El ladrón te mete la mano al bolsillo, se acerca por atrás, te agarra y te roba, ¿no? Te pone la pistola, ¿no es cierto? Te ahorca y te roba. Entonces, uno tiene que entender que cuando un técnico, por ejemplo, maneja ambigüedades, la palabra revisión de contrato, la frase las empresas tendrán que ver, la frase si el pueblo lo quiere, ¿no? La frase, incluso la frase respetando las instituciones, ¿no? Haremos esto respetándolas, fortaleciéndolas. Sí, todas esas frases, amigos, ¿no es cierto?, no dicen nada. Es el ladrón que está detrás de la vuelta de la esquina, que te está esperando, ¿no es cierto?, y que igual te va a robar. Entonces, yo como te decía, ahora, a ver,
Hablando del equipo de Keiko. Sí, porque nos quedan un pocos minutos, pero sí Rápidamente. me gustaría conversar así breve para darle paso al inicio del debate. ¿Con qué propuestas de Keiko te quedarías que crees que en esta segunda vuelta se han presentado de forma mejorada? Por ejemplo, el tema del canon, que ha sonado mucho. Algo que tampoco se explicó en un momento, pero creo que no continuó, es el tema del bono oxígeno. Pero hay otras propuestas que en los últimos días también se han dado. Mira, yo creo que hay 4 que me parecen las más importantes. La del canon, de todas maneras, es viable, hay que hacer un estudio bien hecho para ver cómo se trabaja eso, porque no es tampoco como que toma tu cheque, pero es viable. Luego, el tema de las MIPYMES, el tema de eliminar impuestos y de promover la formalidad. El tema de las licencias creo que también está ahí, ¿no? Eliminar los trámites, es decir, que se puedan aprobar la constitución de una empresa sin necesidad de notaría, sin necesidad de tantos permisos y cosas. Ahí van 2. El tema de la vacunación con las pruebas moleculares y todo este trabajo en conjunto también. El tema del bono lo promueven todo, pero también es algo positivo. Y el tema de apertura, de no más restricciones y cuarentenas, ¿no? Además, Keiko también y su equipo han planteado el regreso a las clases presenciales y empezar a vacunar profesores, ¿no? Entonces, hay varias propuestas que la gente tiene que empezar a sentir. Mi crítica con el tema de Keiko, y vamos a ver, es que la gente quiere un cambio radical. Todos queremos un cambio radical. En el mercado, en el Estado, en la situación del país. Entonces, en este debate técnico, lo que no puede ocurrir es tener buenos voceros de Keiko Popular hablando de tecnicismos que nadie entiende y no mostrándole algo tangible a la gente y que realmente la gente sienta que le vas a cambiar la vida. Porque eso también, así como, digamos, criticamos al Partido Perú Libre por sus radicalismos, por sus mentiras, sus ambigüedades, su falta de preparación y de improvisación, lo que no puede haber del lado de Fuerza Popular es desconexión con la realidad, ¿no es cierto? Y esta especie de elitismo, digamos, de las propuestas, ¿no? Como si algo fuera, como si esto fuera muy complicado, ¿no? Y ahí, bueno, nos tenemos que ir, pero robando unos minutos, me gustaría decir que los que confiamos en la democracia, los que confiamos en el mercado, los que confiamos en la libertad, también pedimos cambios. Y eso es lo que tiene que entender también el equipo de Keiko Fujimori. Queremos hablarla de, por ejemplo, pensar en reducir ministerios, pensar en bajar el gasto público, pensar en evitar estas consultorías que han destrozado ministerios como el de Cultura, por ejemplo, para que el Estado también sea más eficiente y no sea pues tan burocrático, elefantiásico. Así está muy bien esa situación. Yo escuché la propuesta de reducir los trámites burocráticos, sobre todo para las MIPYMES, pero queremos quizás un poco más allá. Y el cambio en positivo, ese cambio sin retroceso, como dice Keiko, se tiene que materializar en mensajes concretos. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos a dar pase entonces al debate técnico. Amigos, con ustedes hasta el próximo domingo, aquí en En Jaque.